La carta del amor. Quisiera hablarles en esta oportunidad de una persona que ha tenido una relación estrecha con Jesús, uno de sus elegidos y alguien con mucho protagonismo durante el peregrinar de Cristo. Fue una persona que además escribió gran parte del Nuevo Testamento. Era alguien de su intimidad y extrema confianza, y tal fue así que se recostaba en el pecho de Jesús. Era el discípulo al que Jesús amaba. Y el mismo Jesús, minutos antes de morir, le confió el cuidado expreso de su propia madre. Además, fue juntamente con Pedro testigo ocular de la tumba vacía y claro, fue a la postre un pionero en la predicación del Evangelio. Una de las cartas que escribió es de las más amorosas de todo el Nuevo Testamento. Y la carta que vamos a comenzar a leer tiene como adjetivo la carta del amor. Lutero, referido a esta carta, comenzó diciendo que esta carta nos estimula a que también nosotros tengamos amor como Dios nos ha amado a nosotros. Durante toda la carta habla de amor de nosotros hacia Cristo y de amor entre nosotros, los que somos hermanos, y el cuerpo de Cristo que es su iglesia. Para todos aquellos de nosotros que deseamos conocer y experimentar al Señor con una mayor intimidad, vamos a encontrar esta carta como una gran ayuda y estímulo para nuestra vida. En principio podemos decir que Juan en ningún momento se apropió de la autoridad de esta carta. No aparece su nombre, sin embargo, por el modo de escribir, en cuanto a similitud con el Evangelio de Juan, esto puede ser un indicio de que ha sido él quien escribió. Otro dato es que el testimonio fuerte, consecuente y más antiguo de la Iglesia se lo adhiere a Juan. Algunos padres apostólicos como Policarpo o Papías, del año 100 aproximadamente, presuponen o citan 1 Juan en sus escritos. Además, alguien como Juan podía haber escrito con tal autoridad esperando la obediencia completa de sus lectores. Es por eso, como podemos ver más adelante en el capítulo 4, versículo 6, cuando escribió: nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. En cuanto a una fecha, podemos decir que hay coherencia en que fue escrito en un momento no posterior al 90 después de Cristo. Los padres de la Iglesia dan testimonio de que Juan, junto con otros cristianos, salió de Jerusalén allá por el 67 después de Cristo, casi al final del reinado de Nerón y antes de que la ciudad y templo fueran destruidos, allá por el 70 después de Cristo por manos de los romanos. Comienza Juan allí su ministerio por las afueras de Éfeso, lo que sería ahora la moderna Turquía. En ese lugar escribe 1 Juan, dirigiéndola a las iglesias de la región de Asia Menor, sobre las cuales Juan desempeñaba el liderazgo apostólico, como por ejemplo la iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas iglesias son las mismas que escribe Juan en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis. Teniendo la historia en mente y el contexto, vamos ahora sí a concentrarnos en los primeros 4 versículos. 1 Juan 1 del 1 al 4 dice: lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído se los anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesús el Mesías. Y estas cosas se las escribimos para que nuestro gozo sea completo.
Dividamos estos versículos en títulos, o mejor dicho, en temas a tratar. El primer tema va a ser comienzo. Juan comienza su carta escribiendo lo que era desde un principio. Al leer el comienzo de 1 Juan, quizás nos va a hacer recordar haber leído algo muy similar en diferentes lugares de la Biblia. Efectivamente, Juan comienza el Evangelio de Juan diciendo: en principio era el verbo. En otras versiones, en principio era el logos. Ahora la pregunta que nos tendríamos que hacer es: ¿a qué principio se refiere en esta carta en particular? ¿Es acaso al mismo principio del Evangelio de Juan? Si quisiéramos hablar de principios, de hecho, podríamos ir mucho más atrás. Nos podemos remontar incluso a Génesis 1:1 a leer: en principio creó Dios los cielos y la tierra. A rigor de verdad, podemos ver entonces 3 lugares en la Biblia que establecen un principio. Si nos ponemos un poco técnicos, podemos decir que la palabra en griego de principio, arjé, tiene una connotación de orden. De modo abstracto, sería una cuestión de iniciación, por eso se traduce como principio. Es en una primera instancia, por así decirlo. Ahora, de modo concreto, significa que existe un orden de prioridad. De hecho, es la misma palabra que vamos a ver tanto en 1 Juan como en el Evangelio de Juan. Juan hace eco de lo que escribió en el Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan casualmente hace eco de Génesis 1. Al leer, sin embargo, el contexto de 1 Juan del 1 al 4, y esto es clave, vamos a descubrir que Juan se refiere a otro comienzo. Se refiere al comienzo en el que Jesús comienza, valga la redundancia, su propio ministerio. Podemos certificar que no estamos errados al leer en 1 Juan 2:7 y 2:24, donde Juan habla de que lo que han hablado tanto él como los hermanos de la iglesia de esa época fue producto de haberlo oído desde el principio. O sea, el principio del ministerio de nuestro Señor y Salvador. Entonces, ahora sí, las preguntas referidas a qué tipo de comienzo se refiere Juan han sido saldadas. Comienzo es el primer tema que podemos descubrir al desglosar estos versículos. El segundo tema es intimidad, y es el más importante y el que quiera Dios nos interpele profundamente. Para eso nos encontramos en la próxima reflexión. Seguinos como cada miércoles. Dios te bendice.